abriendo el entendimiento de todos los que estamos aquí, para que podamos entender y recibir tu palabra, Señor, y que tu palabra sea permanente en nuestros corazones, Señor, que podamos, a través de tu palabra y por medio de ella, podamos crecer para conocimiento, Señor, y que esto nos traiga, Señor, madurez espiritual, Señor, para que no seamos solamente, Señor, oidores olvidadizos, sino que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor, a través del nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias porque esta palabra, Señor, es la que alimenta nuestros corazones, nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, Padre, y gracias te damos. Amén y amén. Muy bien. Quiero invitarle que el día de hoy vayamos a la palabra del Señor y vamos a iniciar en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al versículo número 2. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y vamos a observar lo que dice la palabra en referencia a lo que nosotros como personas tenemos que entender y tenemos que actuar. Y bien, dice entonces así en el versículo número 1, y vamos a poner mucha atención porque esta es una palabra de crecimiento, esta es una palabra de madurez y esta es una palabra de avance y de conquista. Muy bien, entonces dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor, es decir, alrededor, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y bien, conforme a este versículo y conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña y nos instruye, el punto principal que para arrancar y para iniciar es entender que nosotros debemos de tener nuestra mirada puesta en quién, y esto es, puesto los ojos en quién, en Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, si bien es cierto, es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Imagínese usted que la fe fuera fundada a través de algún grupo religioso, a través de que nuestra confianza esté puesta a través de un hombre, a través de una mujer, y bueno, en esencia hay muchas religiones, muchos grupos religiosos en los cuales todo el fundamento, todo su nivel de creencia está fundamentado en hombres, en mujeres que, si bien es cierto, obtuvieron un conocimiento superior, mas sin embargo el conocimiento que nosotros tenemos que conservar, tener, vivir y seguir es el conocimiento que proviene a través de toda palabra que sale de la boca de Dios, y todo este conocimiento lo tenemos a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y cuando entendamos que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, cuando hemos entendido que la palabra de Dios no solamente es el principio y el fin de nuestra fe, sino que también tenemos que entender que dentro de la palabra de Dios existe este manual de vida, y este manual donde nos enseña cómo ser mejores ciudadanos, mejores esposos, mejores esposas, hijos, padres, mejores vecinos. Es decir, dentro de la palabra de Dios encontramos todo lo suficiente y necesario para poder entender y vivir una vida conforme a la voluntad de Jesucristo. Sin duda alguna hemos visto, hemos atravesado circunstancias diversas, y
y en medio de toda esta circunstancia, pues han existido tentaciones, opciones, ofertas. Todo se te presta en bandeja de plata para que tú te alejes del camino del Señor. ¿A cuántos de nosotros ya tenemos dispuesto venir aquí el día de hoy a la iglesia y en el camino algo se nos atravesó para tratar de distraernos, para lograr el objetivo del diablo en que tú el día de hoy no vengas a la iglesia? Esto es una realidad porque tú tienes 7 días a la semana, ¿verdad? Pero todo te ocurre unas horas antes de que tú vayas a ir al culto, de que vayas a ir a la iglesia. ¿Para qué? Para que no asistas. Y entonces es importante entender y definir que nosotros tenemos que poner una prioridad en nuestra vida. Si tú y yo el día de hoy fallecemos, no te vas a llevar absolutamente nada de lo que traes. No te vas a llevar tu dinero, no te vas a llevar tus vehículos, tu camioneta del año, tu casa nueva, no te vas a llevar tus títulos universitarios, no te vas a llevar absolutamente nada. Lo único que te vas a llevar es lo que hay aquí, y que esto está delante y frente la presencia del Señor. Amén. Quiero contarte algo que me sucedió a mí la semana pasada, que estuvimos aquí celebrando lo de mi cumpleaños y todo muy padre y muy bonito, ¿verdad? Pero estábamos aquí en la iglesia y que a mí me hacía falta aire, como que no podía respirar bien. Y llegando a mi casa, pues fuimos cenamos, ya me acosté y le digo a mi esposa, a ver, si tengo estos síntomas, investígame por favor qué es esto. Y entonces ya la pastora observa y le dice, pues tienes que irte de urgencia al hospital porque te está dando un infarto. ¿Usted sabía eso? No. ¿Cuántos de ustedes me hablaron a mí en la semana para preguntarme cómo estoy? Digo, porque mi cumpleaños fue el martes, ¿verdad? Y aquí estuvimos el sábado. Pero bueno, le dije a mi esposa, pues aquí voy a estar tantito descansando. Estaba Rafa en mi casa cuando llegamos ese día. Y ya me dice mi esposa, pues cualquier cosa, si pasa cualquier cosa, pues que Caleb y Rafa te carguen y nos vamos a ir al regional. Y bueno, le dije, si siento algo, si me empiezo a sentir más grave, pues así ya, vámonos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, gracias a las oraciones de mi esposa y los que estaban orando siempre por nosotros, pues no pasó absolutamente nada. Hace unos días fui a un médico y me hicieron estudios de muchas cosas. Me falta un estudio nada más, pero bueno, eso es como que menor. Y no tengo absolutamente nada. Todo para la gloria del Señor, no tengo absolutamente nada. Pero ese tipo de situaciones nos hace entender que no te vas a llevar, ya que te vayas de esta tierra, no te vas a llevar nada. Y yo el sábado pasado yo decía, bueno Señor, si ya me voy, pues sí, me voy a lamentar por no ver a mi familia, pero la voy a ver a ella. Y dije, bueno, pues si ya estoy listo y preparado. Yo le dije al Señor, pues estoy preparado ya, sé a dónde voy, sé a dónde voy. Yo quisiera preguntarte a ti, si en este día tú murieras, ¿sabes a dónde vas? ¿Sabes a dónde te vas a ir el día de hoy? Y es importante entender, y vuelvo al principio, que la palabra de Dios tiene que ser lo más importante en tu vida. Porque la palabra de Dios a ti te va a definir vida o muerte, pero es vida eterna o muerte eterna. Y yo sé una cosa, simplemente la quiero compartir, que como dice la palabra, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, es decir, que mi fe, mi confianza, mi seguridad, todo lo que soy, todo lo que tengo, debe de estar con toda la confianza y fundamentado a través de mi Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él es el que te da vida, Él es el que te da muerte. Yo no sé tú, pero en
en mi vida pasada, antes yo de conocer a Cristo, pues tuve una vida y mi vida no era tan buena, ¿verdad? Muy seguramente si yo no hubiera conocido a Jesucristo hace un tiempo, ¿verdad? Yo a lo mejor ya estuviera muerto por la vida que yo llevaba tan desordenada, a lo mejor ya me hubiera muerto, no sé cómo hubiera pasado, ¿verdad? Mas sin embargo Jesucristo llega justo a tiempo y ha llegado justo a tiempo a tu vida. Amén. Dios es perfecto y en cada momento, cada circunstancia que vivimos, cada situación que estamos atravesando, Él está en control de nuestras vidas. De tal suerte que nos indica la palabra de Dios y nos dice que ninguno solo de nuestros cabellos se mueve si no es por su voluntad. Y esto sucede cuando tú has determinado y entregado tu vida a Cristo y realmente has puesto toda tu confianza por medio de Él. Y entonces cuando tú le dices, Cristo, pues aquí está mi vida, aquí estoy, todo, a lo que vaya hasta donde tope, y tú eres el control de toda mi vida. Bueno, entonces cuando entramos cuando nosotros disponemos nuestra vida delante de Él, entonces Él sí tiene control y tiene cuidado de todo lo que te sucede. Amén. Él tiene control y cuidado. Pero si tú dices, ok, mi vida está un paso en Cristo y otro paso en el mundo, pues a lo mejor cuando venga el golpe del mundo te va a arrancar una pierna. Yo te recomiendo lo que dice la palabra, y la palabra es: entrégale todo a Cristo. Todo lo que nosotros somos y tenemos que pertenece al Señor Dios, todo. Y entonces vuelvo aquí a este versículo que es muy importante: puesto los ojos en Jesús. Porque ¿quién es Jesús? Dice que es el autor. Él es el que hizo y el que consumó, el que concretó la fe, por medio de la cual el gozo que él pudo haber hasta pasado aquí y no pasa absolutamente nada, y él no lo sacrifica y vive eternamente, pero él murió, fue crucificado por el perdón de tus pecados, por el perdón de mis pecados. Él pagó el precio más alto porque tú y yo tengamos una eternidad en el cielo. ¿Cuántos queramos irnos al cielo? Yo creo que todos. Pero aquí la pregunta sería: ¿cuántos realmente están dispuestos en entregar su vida a Cristo? Amén, porque esto es tremendo, porque el cristiano recién convertido, el cristiano nuevo, se mete con todo con Dios, ¿verdad? Pero a veces pasa que, bueno, pues ya conozco de Cristo y tengo que trabajar y tengo actividades y tengo cosas que hacer y tengo proyectos, y entonces como, ok, sí, Cristo, yo sé que es importante, pero en los niveles de prioridad ya no, como que ya no es tan importante, porque hay otras cosas más importantes a consideración de cada quien, ¿verdad? Y bueno, hasta en eso Jesucristo nos ha dado algo que me encanta, que se llama libre albedrío. Él te da la libertad de hacer o de no hacer. Y vemos también, no lo busques, Deuteronomio capítulo 28, nos dice la palabra del Señor, eso búscalo en tu casa. Deuteronomio capítulo 28 dice: yo te ofrezco delante de ti dos caminos, el camino de vida y el camino de muerte, tú eliges. Y el Señor Dios pone el camino y tú eres el que vas a decidir qué camino es el que vas a seguir. Mas sin embargo, yo quiero recomendarte en esta tarde que el camino más perfecto es el camino que tienes a través de seguir todo consejo que sale de la boca de Dios. Y esto lo vas a encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia. Amén. Vamos a buscar esta palabra, por favor, Alía. Hay una palabra que yo tenía hace 2 semanas, ahorita que no la comparta. ¿Ahí quedó? Ok, lo voy adelantando. Esta palabra, la palabra es metanoia. Diga conmigo,
Metanoia. Ok. Esta palabra es una palabra en el griego original. Y bueno, si bien es cierto, en el griego original esta palabra yo la escuché cuando recibí a Jesucristo. Me prestaron un libro que yo empecé a leer. Y esta palabra, bueno, ahí está, ¿verdad? Metanoia. Por ahí hay otra más. ¿Me puedes proyectar? Si vemos ahí un corazón, metanoia. Esto es en el griego. Y bueno, aquí el concepto más general para que lo podamos entender es que es el proceso de autorreflexión, autotransformación que conduce a un cambio profundo en la percepción del mundo, las creencias, los valores y las actitudes de una persona. En una persona produce una transformación en la forma de vivir, pensar y sentir. Y fíjense lo que dice aquí: en vivir, en pensar y en sentir. Porque como cristianos, como hijos de Dios, tenemos todas las bendiciones, pero es muy claro que tenemos que toda la palabra de Dios traerla a la vida. Es decir, no solamente es que yo tenga fe, sino mi fe tiene que ser fe accionada. Tiene que haber una acción. Por eso vemos en la Biblia que nos dice: ¿tú crees en Dios? Pues qué bueno. Los demonios también creen y tiemblan. Y más te digo así: muéstrame tu fe por tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces vemos al final, nos dice aquí que transforma la manera en la que vivimos, pensamos y sentimos. Cuando estamos en Cristo, nuestra manera de vivir tiene que cambiar. Pero para que nuestra manera de vivir cambie, tenemos que cambiar la manera de pensar. Entendemos que existen en el mundo personas con pensamientos muy positivos, personas con pensamientos muy negativos. Bueno, eso existe, eso no va a cambiar. Pero lo que la Biblia nos invita es entender que la manera en la cual nosotros pensamos tiene que cambiar. ¿Y cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a cambiar esa manera de pensar? Vamos a cambiarlo con la manera de sentir, es decir, con la manera en la que yo percibo, siento y recibo las cosas. Si usted quiere cambiar a su esposo, su esposa, sus hijos, usted no va a poder cambiar a nadie. Si usted no cambia para sí mismo, entonces usted no va a cambiar su entorno. Entonces, hay una lucha de poderes siempre en cada familia para ver quién manda, quién controla, quién gobierna, quién tiene la última palabra, la última razón. Pero es importante entender asimismo que si yo no puedo cambiar a la persona, y que tampoco es mi obligación cambiar a nadie, y tú no estás obligado a cambiar a nadie, ¿verdad? Lo que sí es nuestra responsabilidad es cambiar nosotros la manera en la que nosotros sentimos, pensamos y vivimos. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo cambio desde adentro, si yo cambio dentro de mí la manera en la cual yo voy a percibir las personas, imagínate que viene una persona y me habla de alguna manera y ya me sentí mal, me hizo sentir mal, ¿no? Entonces, yo le digo a esa persona: oye, no, tienes que cambiar, tienes que ser así. Y a lo mejor la persona es sabia, madura y cambia. Y qué bueno, qué padre, ¿no? Es como que lo deseable. Pero imagínate estar viviendo mucho tiempo de esta manera y esa persona no cambia. Entonces lo que tienes que cambiar es a ti mismo la manera en la que tú cómo vas a percibir y cómo vas a recibir las cosas. Esto te va a ayudar a madurar, porque realmente esto es entender que tenemos que madurar en nuestra vida, porque tenemos que transformar la manera o la forma en la que vivimos, la manera en la que pensamos y en la manera que sentimos. Y la meta es, la palabra meta es un objetivo, y la palabra noia significa nous, y esta palabra es bien poderosa porque esto es mente y espíritu, ¿ok? El significado literal implica una situación en la que uno debe de volver
de un camino y tomar otra dirección. Esta palabra se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Es decir, voy para allá, sé que hay pecado, sé que voy a hacer cosas malas y es mi decisión caminar hacia allá. El arrepentimiento me dice que yo necesito un cambio de rumbo o un cambio de dirección. Y en el tema teológico dice que en el cristianismo la metanoia puede referirse a la profunda transformación interior que resulta del encuentro con Cristo, a menudo sinónimo, y ellos lo mencionan así, como sinónimo de conversión. Ok, estamos aplicando ahora la Biblia, pero estoy aplicando ahora también la ciencia, y estoy aplicando la sociología, y estoy aplicando ahora también la psicología. Y lo interesante de la sociología, la ciencia y la psicología, que es que esta palabra nos explica de un cambio que te va a llevar a algo que se llama arrepentimiento. Y el objetivo y el concepto final de la palabra metanoia del griego es conversión. Y la palabra del Señor Jesucristo nos dice: conviértete de tus malos caminos y alcanzarás entonces a sí mismo días buenos. ¿Cuántos queremos días buenos? Porque hemos tenido muchos días malos, todos hemos tenido días malos, pero necesitamos empezar a vivir estos días buenos que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Y entonces, esta palabra, el objetivo de este punto es que reconozcamos que Jesucristo debe de ser el centro de nuestra fe. Diga conmigo: yo reconozco que Jesucristo es el centro de mi fe. Porque entonces tenemos que entender que tenemos un lenguaje y nuestro lenguaje a veces no es positivo, sino nuestro lenguaje es negativo. Si se ha encontrado usted con alguna persona que está ante un problema, ante una circunstancia y le das dos posibles soluciones, pero al mismo tiempo que le das dos posibles soluciones, esa persona te da 10 posibles problemas. Es decir, le das una solución, pero ve todo lo malo y los escenarios más catastróficos que se puede imaginar. ¿Para qué? Para que así funciona. Hay personas que tienen un lenguaje, pero más sin embargo tenemos que entender que dentro de lo que sale de nuestra boca existe un poder, y este es un poder creativo, y en ti está el poder de la vida y de la muerte. Por lo tanto, yo te invito a que disfrutes de las palabras de vida, ¿ok? Y vamos a ver ahí también en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Este libro es muy poderoso también porque esta palabra es la que nos va a traer un entendimiento muy interesante. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Y vamos a observar aquí qué dice la palabra, ¿verdad? Ese es el 2 y el 3, ¿verdad? Si quieres, nada más ponme ahorita el 2, por favor. Ok, fíjense aquí lo que dice el libro de Habacuc. Y dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Ahí fíjese, este versículo es bien tremendo. ¿Cuántos de los que están aquí el día de hoy trajeron un lápiz y una pluma para estar anotando todo lo que estamos hablando? Porque si usted trae un lápiz, una pluma, usted está anotando, usted se está llevando la palabra del Señor. Y esto que el día de hoy estamos enseñando, usted lo va a revisar en su semana, usted va a poder recibir mayor profundidad en la palabra, ¿verdad? Pero ¿a cuántos de nosotros nos han dado una palabra profética, nos han dado una palabra de bendición? ¿Alguien nos ha soltado alguna palabra? Yo quisiera preguntarte, cuando te han dado una palabra profética, ¿la has anotado rápido? Y se nos olvida, ¿verdad? Porque andamos en el mover del espíritu y en la sensación, y se nos olvida lo que nos dijeron una vez. Y medio nos acordamos lo que nos dijeron. No sé si les ha pasado.
Hace muchos años yo estaba en la Ciudad de México y un profeta ruso me soltó una palabra. ¿Y sabe qué era la palabra? Pues no le entendí nada, porque no hablo ruso. Pero había una persona que era un traductor. Y ese traductor me dijo que la palabra que me había soltado este hombre ruso, me dijo: tú vas a tener una casa, tú vas a ser un pastor de una casa grande y de mucha bendición. Y que las señales, los milagros y las maravillas iban a suceder. Te estoy hablando de esto hace casi más de 20 años atrás. Imagínense eso. Esa palabra se soltó. ¿La anoté? No la anoté. Pero por el antecedente, y recuerdo quién me la entregó y todo, eso no se me olvida. Pero entonces vienen, como cualquiera de nosotros nos pasa, vienen días malos, vienen días de muchos problemas, vienen días de aflicción, vienen días de prueba, vienen días de desánimo, vienen días que a veces dan la sensación que uno quiere como tirar la toalla. No sé si le ha pasado a usted o soy el único ser humano que le pasan esas cosas. Yo no sé si a usted le pasan esas cosas, pero a veces esas sensaciones, esos sentires existen. ¿Y cómo yo voy a contrarrestar? ¿Cómo voy a luchar contra eso? ¿Cómo me voy a levantar el día de hoy? Que hoy me levanté muy mal y me sentía muy mal y me llegaron pensamientos de muerte, y me llegaron pensamientos de fracaso y me llegan pensamientos de frustración. ¿Cómo hago yo para reventar, como para luchar contra eso? Bueno, yo tengo que venir a la palabra del Señor, número 1. Y número 2, yo tengo que recordar cada palabra que Dios me ha entregado, porque cada palabra que Dios me ha entregado es una palabra que se me soltó en el pasado, que tengo en el presente, pero que viene el cumplimiento en el futuro. Yo tengo que levantarme. Si el día de hoy me siento, no sé, cansado, deprimido, si hoy me levanté ya sin ganas de nada, si ya no le veo porque hoy fue un día malo, bueno, yo me levanto y contrarresto todo esto recordando cada palabra que el Señor ha soltado a favor mío. Porque Él sopla viento de poder y ese viento es el del Espíritu Santo que te llena. Y entonces vamos a ver y vamos a entender una cosa, que entonces cuando yo me siento mal, triste, deprimido y siento que ya no tengo hacia dónde ir y siento que el barco se me hunde y siento que ya no hay más fuerzas en mí, yo tengo que ir con el que me da las fuerzas, yo tengo que ir con el que me recordó, yo tengo que ir con aquel que me habló y me dijo: tú vas a hacer esto, tú vas a lograr aquello, yo te voy a levantar, yo voy a rescatar a tus hijos, voy a transformar a tu familia, voy a levantar a tu matrimonio, voy a levantar todo lo que tú eres. Tú tienes que recordar lo que el Señor ya te ha entregado. Pero se nos olvida recordar. Y lo que te estoy entregando yo a ti ahora es una herramienta por medio de la cual tú tienes que contrarrestar todo ataque del enemigo. Cuando te sientas mal, cuando te sientas en esos días que no son buenos, recuerda que Dios te entregó una palabra y que Dios va a hacer algo contigo. ¿Cuántos podemos dar un fuerte aplauso a Jesucristo en esta tarde? Recuerda que tu lenguaje tiene que ser positivo. A mí, ¿sabes qué me choca? Y lo voy a decir, voy a hacer como la hermana Ángeles. A ver si no se me enojan. Me parece increíble cómo existen movimientos modernos de la nueva era que se mueven con energías, que se mueven con imanes, que se mueven con cristales, que se mueven con amuletos. Y parte de la dinámica, parte de la filosofía, parte de todos los moveres de esto de la nueva era es que ellos enseñan que tú tienes que ser positivo y tienes que ser agradecido y que cuando te levantas tienes que agradecer y cuando estés triste agradece y cuando estés feliz agradece y en cualquier momento tienes que ser una persona
agradecida. Y lo que me cae mal es que ellos lo entienden y saben por qué lo entienden, porque sí funciona. Y no funciona porque ellos lo digan, lo funciona porque lo dice la palabra del Señor. Lo dice porque dice que a través de nuestra boca hay poder y hay vida. Lo que nos dice el que reciba profeta y honra a profeta, recompensa de profeta recibirá. Y entonces cuando si honramos a los pastores, honramos al hermano de la iglesia, honramos a nuestros padres, allá hay vida eterna. Dice, por lo tanto, el que honra a padre y a madre, sus días sobre esta tierra serán alargados. Hay poder en la honra. Tú tienes que ser una persona que honre, porque esta gente lo está usando y les está funcionando. Y aquí los cristianos pasamos, a ver, hermano, pase, venga a dar un testimonio. Y empieza, y viene aquí enfrente, venía así, bien así, contento, alegre el hermano, y llega aquí al púlpito, es que no soy pastor, y ay, me paso, y no me burlo de eso, pero me refiero a que tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Hay personas que dan testimonio. Yo venía gozoso a la iglesia, pues ya escuché al hermano que pasó a dar el testimonio, pues ya me siento peor que él. No sé si le ha pasado, o nada más me ha pasado a mí. Hay personas que las saludas y en cuanto, también, pero las saludas, ay, se pone, sí, entendemos esa parte la entendemos, pero lo que tenemos que entender es que tenemos que levantarnos creyendo lo que somos, si somos hijos de Dios. Y Él nos ha hecho más que vencedores. Él nos ha llevado de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, en victoria en victoria. Él nos ha llevado y nos seguirá llevando a camino de éxito y camino de bendición. Por eso es importante entender que nuestro lenguaje tiene que ser transformado también. Por eso la palabra metanoia, que se transforma en nuestra manera de vivir, la manera en la que pensamos y la manera en la que sentimos las cosas. Y entonces cuando cambiamos entonces a sí mismo nuestro lenguaje, entonces todo va a ser mucho mejor. Porque una persona que es persona de fe, es una persona que ve un problema y dice, no te preocupes, hermano, Dios te va a sacar de eso. Una persona que es de fe, viene una circunstancia y dice, bueno, gracias Jehová, porque ciertamente tú eres el que das y tú eres el que quitas. Pero la confianza en medio de la prueba la tengo contigo, porque me vas a llevar en éxito. Es decir, un cambio de pensamiento, un cambio de lenguaje. Usted tiene que ser más que victorioso en Cristo Jesús. Pensamiento positivo, espíritu agradecido. ¿Cuántos somos de espíritu agradecido? Amén. Eso vamos a reforzarlo en los próximos días. Y es bien importante porque tenemos que tener un cambio y una transformación en nosotros. Pero yo quiero también que el día de hoy tú no te vayas sin este versículo de Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Este es bien importante. Porque toda palabra, promesa, profecía que Dios te ha entregado, ¿qué dice la palabra? Escríbela. Escríbela. Yo soy fiel testigo de que cuando estás atravesando problemas, circunstancias, atraviesas desiertos, atraviesas cosas fuertes, tienes que recordar lo que Dios dijo que iba a hacer de ti. Dios no nos ha creado para destrucción, Dios no nos ha creado para fracaso. Dios nos ha creado porque hay un propósito eterno. Y aquí estamos viviendo los que vivimos en Puerto Vallarta o en Bahía de Banderas. Aquí estamos viviendo ahorita. Tú no sabes el año que viene a dónde Dios te puede llevar, te puede mover. Porque a veces hay gente que está más preocupada. Híjole, voy a sacar la visa y voy a conseguir una residencia y voy a ser gringo y voy a conseguir el green card, porque quiero ser americano. Hay mucha gente mexicana que quiere lograr eso. Pero tenemos que recordar que nuestra ciudadanía es la ciudadanía del reino de los cielos.
y que nuestra cultura es la cultura, podrá ser la cultura mexicana, podrá ser la cultura americana, podrá ser la cultura europea, pero nuestra cultura es la cultura del reino, y la cultura del reino es la cultura de los cielos. Y en los cielos dice que yo no voy a tener jamás hambre. La cultura del reino dice que en mi vida no va a haber pobreza, no va a haber enfermedad. En la cultura del reino dice que ninguno de los de mi casa se me va a perder. En la cultura del reino me dice que voy de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Entonces, ¿qué cultura es la que tú quieres? Porque yo te recomiendo que te agarres de la cultura del reino de los cielos. Porque en la cultura del reino de los cielos, ahí hay poder. Hay éxito, amén. Y vamos a terminar esta palabra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 19 y versículo número 20. Y vamos a observar la gran importancia de hacer la gran comisión, y la gran comisión nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo. Tú tienes que predicar. Dile a la persona que tienes al lado, tienes que predicar. Vamos, ahí medio sacúdelo, muévelo. Dile, te profetizo que vas a ser un predicador. Dile, te profetizo que tendrás hijos espirituales. Santiago capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Ese está bien tremendo, ¿eh? Este es un versículo que Dios nos regala por si hemos pecado mucho y si hemos cometido faltas, ¿verdad? Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, siguiente versículo, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, número 1, salvará de muerte un alma, y número 2, cubrirá multitud de pecados. Si tú estás lleno de multitud de pecados, pero salvas un alma, haces que esa alma se arrepienta, obviamente se le perdonan los pecados, pero a ti se te van a perdonar los pecados. ¿Te conviene predicar o no? Por eso es importante compartir la palabra del Señor. Ahora bien, toda esta palabra que estamos entregando ahora, es para que, como dice la palabra en los 4 evangelios, que la palabra nos dice, ¿verdad? Que hay algunos que son oidores, escuchan, y son olvidadizos. O sea, escuchan, se animan, ay, qué padre, qué bonito, que no sé qué, y se les olvida, ¿verdad? Pero hay otros que son oidores y son hacedores de la palabra. ¿Yo qué voy a ganar si tú haces lo tuyo? Yo no gano nada. El que tiene que ganar eres tú. Porque nuestro trabajo es traerte herramientas y mostrarte lo que dice la palabra y enseñarte, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que tenemos que tomar la palabra, porque es palabra de vida eterna. Y asimismo, entonces, si tú haces volver, hay muchos más versículos que respaldan esto. Y nos vamos al hebreo, nos vamos al griego. A mí me gusta mucho la teología, y me gusta la escatología, la hermenéutica y la apologética, que explica todo este rollo, todo más a profundidad. Yo no me quedo así con poquito, yo investigo mucha profundidad. Y esta palabra es bien poderosa, porque entonces cuando tú ayudas y haces que alguien se arrepienta, estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Cuando tú vayas a la presencia de Dios, Dios no te va a preguntar cuánto ganaste, qué trabajos tenías, quiénes eran tu círculo social, a cuánta gente conocías, si conoces gente importante o no conoces gente importante. No. Cuando tú llegas a la presencia del Señor, número 1, te va a preguntar qué hiciste con lo que te entregué. ¿Qué hiciste con esa persona que te dije que le hablaras ahí en la parada del camión y no le hablaste?
¿verdad? Pero no se preocupe, porque Dios es un Dios de muchas oportunidades y de muchas bendiciones. Así que mientras hace un tiempo estaba escribiendo un libro, porque también escribo libros, y hace mucho, tengo que buscar el borrador que lo dejé de hacer hace más de 15 años, pero este es un libro que se llama Mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras tu familiar esté vivo, hay esperanza para que vuelva al caminar de Jesucristo. Amén. Así que conforme a este versículo y conforme a esta palabra, que multitud de pecados serán perdonados, tenemos este gran beneficio, pero volvamos al punto principal del mensaje, que es puesto los ojos en Jesús. Porque si usted pone un día los ojos en mí, le tengo una noticia. No sé si sepa, yo soy humano y yo me equivoco. No sé si sepa que la pastora también es humana, ¿eh? No sé si usted sepa que los de la alabanza son humanos también. ¿Habrá alguien aquí que no sea humano? Yo creo que todos cometemos errores. Y nuestra fe y confianza no puede estar puesta en un hombre, en una mujer. Tiene que estar puesta en Jesucristo. Porque Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Y lo que te va a hacer a ti, cuando partas de esta tierra, ir a su presencia e ir al cielo, a esa vida eterna, el que va a hacer eso, el que te abrió la puerta y el que logró esto, se llama Jesucristo. Porque en el nombre de Jesucristo hay vida eterna. En el nombre de Alejandro no hay vida eterna. En el nombre de Raquel no hay vida eterna. En el nombre de Iris no hay vida eterna. En el nombre de Jesucristo no hay otro nombre dado a los hombres debajo de este cielo por medio del cual podamos entonces ser salvos. Y este es el nombre de Jesucristo. El nombre más atacado, el nombre más desvirtuado, pero es el único por el medio del cual hay vida eterna. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Pasa el grupo de alabanza a tocar una última adoración.